Perfecto. Ok, chicos, vamos a empezar definiendo el concepto de función, ¿sí? Entonces, una función es un conjunto, escuche bien, es el conjunto de pares ordenados, entre los cuales no existen pares con el mismo primer componente, ¿ok? A la función la vamos a definir con la letra F. Entonces, F, ¿qué estamos diciendo? Una función, ¿qué es? Es un conjunto, ¿ya? ¿De qué? De pares ordenados, entre los cuales, dice, no deben existir pares con el mismo primer componente. Supongamos que yo le ponga 1, 2, 3, 4, 8 y 9. Si usted recuerda, este es el par ordenado. El par ordenado es XY, por ejemplo, ¿no? X, ya ustedes saben, lo hemos visto, es el primer componente y Y es el segundo componente de los pares ordenados. Perfecto. Entonces decimos que una función es un conjunto de pares ordenados, entre los cuales no deben existir pares con el mismo primer componente. Acá, por ejemplo, el primer componente es 1, es 3, es 8. ¿Sí? O dejémoslo en 3 pares. Listo. Observe usted que los tres primeros componentes de los pares son diferentes. Entonces esto sí es una función. ¿Ok? Supongamos otro ejemplo. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Supongamos esto. Supongamos que yo le digo 1, 2, 4, 5, 6 y 5. Usted le tiene que mirar al primer componente. Es 1, es 4 y es 6. Los primeros componentes son diferentes, entonces sí es función. Pero usted me dirá, el 5, el segundo componente se repite. No me interesa eso. No me interesa que el segundo componente se repita. ¿Sí? Aquí hay funciones inyectivas, biyectivas, sobreyectivas, por eso no vamos a estudiar. Entonces, este tipo de funciones que son las más básicas, vamos a estudiar nosotros. ¿Ok? Supongamos otro ejemplo. Supongamos f es igual 1, 2, 1, 3, 4 y 5. Observe usted que el segundo componente 2, 3, 5 no se repite, pero el primer componente se repite. Entonces usted le tiene que mirar al primer componente. Entonces este señor de acá no es función porque el primer componente se repite. ¿Ok? Bien, ahora escriban. En las funciones reales, de variable real, el número de pares ordenados es muy grande. Por eso es que en lugar de indicar a la función como un conjunto de pares ordenados, es preferible asignar a la función una regla de correspondencia de la forma y igual a f de x. ¿Ok? A partir de ahora la función no la vamos a definir como un conjunto de pares ordenados, etcétera, etcétera, sino lo vamos a mostrar como una regla de correspondencia de la forma y igual a f de x. ¿Por qué? Porque cuando existen funciones reales de variables reales, ¿qué significa funciones reales de variables reales? Funciones cuyo dominio es todo lo real y cuyo codominio también es todo lo real. Entonces vamos a asignar una regla de correspondencia de la forma y igual a f de x. Por lo tanto, si yo tengo una función y igual a 2x más 4, ¿qué es lo que se tiene que hacer para verificar si es una función? Usted debe asignar valores a x. No se olvide que en esta relación de correspondencia y igual a f de x, ¿cómo se lee? Y está en función de x, o y depende de x. Como y está en función de x, esta y es una variable dependiente, porque está en función, depende de la variable x. En cambio, la variable x es una variable independiente, ¿ok? Porque no depende de nada. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es asignarle valores a la variable x, que es la variable independiente. Como esta es una función real de variables reales, yo debería asignar cualquier valor dentro de todos los números reales. Entonces, esto viene de menos infinito. Pongámosle menos 10, menos 5, 0, 10, 20, esos 5 valores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para obtener valores de y? Simplemente reemplazar.
X vale menos 10, ¿no? El primer valor que toma X es menos 10. 2 por menos 10, menos 20. Menos 20 más 4 sería menos 16. ¿Ok? Si X vale menos 5, 2 por menos 5, menos 10. Menos 10 más 4, menos 6. Si X vale 0, 0 por 2, 0, más 4, 4. Si X vale 10, 2 por 10, 20, más 4, 24. Si X vale 20, 2 por 20, 40, más 4, 44. Entonces observe que esta función f, ¿sí? Si yo le quisiera definir como un conjunto de pares ordenados, estos pares ordenados, los valores que asignó vienen de menos infinito y hasta dónde van hasta más infinito. Entonces, cada uno de estos puntos son pares ordenados. Entonces usted lo puede reemplazar acá. Cuando X vale menos 10, Y vale menos 16. Cuando X vale menos 5, Y vale menos 6. Cuando X vale 0, Y vale 4. Cuando X vale 10, Y vale 24. Y así sucesivamente. Podemos tener infinitos pares ordenados. Entonces, a partir de ahora la función simplemente la vamos a indicar por la regla de correspondencia. ¿Ok? Así de fácil. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definición geométrica de una función. Definición geométrica de una función. En otras palabras, yo le voy a dar una gráfica, ¿sí? Y usted, por intermedio de la gráfica, va a saber si es una función o no es una. Simplemente graficar. Así que escribe. Se dice que f de x es una función si y solo si cualquier recta vertical perpendicular al eje de las x o el eje de abscisas corta la gráfica en un solo punto. Por ejemplo, vamos a hacer 3 gráficas. Acá va una, acá va otra y acá va otra. En castellano, primero usted haga su gráfico. Supongamos que le da así. Otro gráfico que le puede dar así. Y otro gráfico que le puede dar así. ¿Qué dice la teoría? Para saber si gráficamente esta gráfica, valga la redundancia, es una función o no, lo que tiene que hacer usted es trazar una recta vertical, ¿sí? O perpendicular al eje de las X. Si al trazar esa recta vertical perpendicular al eje de las X o al eje de abscisa, que es este de acá, corta la gráfica o curva de la función en un solo punto, es función. Si no, no es función. Aquí, por ejemplo, corta en un solo punto, sí es función. Donde le dé usted, corta la gráfica, un solo punto, sí es función. Acá, si le doy acá, observe que estoy cortando a la gráfica en 2 puntos. Entonces, esta gráfica no corresponde a una función. Entonces, esta es la forma fácil de ver simplemente a través de su gráfico si es o no una función. ¿Ok? Ahora vamos a los tipos de función. Tenemos 2 tipos de función. Tenemos las funciones implícitas y tenemos las funciones explícitas. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Estamos hablando de funciones explícitas y funciones implícitas. Las funciones explícitas es aquella donde la variable y está despejada. Por ejemplo, tiene la forma de y igual a f de x. Yo recién le hice un ejercicio, y igual a 2x más 5, más 4. O y igual a coseno de x menos 3. ¿Sí? Pero fíjense que la y siempre está despejada. O y igual a x al cuadrado más 1. Sino y igual a e a la 3x menos 7. Observen, todas estas, te estoy mostrando 4 ejercicios. En cada uno de estos ejercicios la variable y está despejada, por lo tanto sí es una función. En cambio, las funciones implícitas son aquellas donde la variable y no está despejada, entonces tiene la forma de f de x y igual a 0. ¿No? Usted en su práctico tiene un montón de ejercicios, pero supongamos lo siguiente, supongamos que yo le digo y por x es igual
a 3x cuadrado menos 7. Observe que aquí usted en este ejercicio la variable y no está despejada, pero lo puede despejar, ¿sí? Simplemente eso. Esa es la diferencia entre una función explícita y una función implícita. Ahora vamos a ver cómo se calcula el dominio de una función. Para calcular el dominio de una función, lo podemos hacer gráficamente o lo podemos hacer analíticamente. ¿Está bien? Ahora, vamos a definir primeramente el dominio de una función. Si ustedes recuerdan, es parecido al dominio y codominio de la relación. Aquí estamos llamando dominio de una función. El dominio de una función lo vamos a denotar con la letra mayúscula D y su índice F. Entonces, el dominio de una función se define como el conjunto, ¿sí? Como aquel conjunto cuyos elementos es aquel conjunto de los primeros componentes de los pares ordenados de una función. Entonces se lo define como el conjunto formado por los primeros componentes de los pares ordenados de una función. ¿Ok? Se lo denota con la letra de sub F. Ahora, vamos a aprovechar el codominio. El codominio también lo llaman codominio de imagen o rango. Nosotros lo vamos a llamar codominio, lo vamos a llamar C sub F. Si el dominio es el conjunto formado por los primeros componentes de los pares ordenados de una función, el codominio va a ser el conjunto que está formado por los segundos componentes de los pares ordenados de una función. ¿Ok? Esa es la diferencia. Ahora vamos a ver cómo se calcula el dominio. Entonces no se olviden, D sub F dominio y C sub F codominio. Ok, esto es básico. Determinación del dominio. ¿Cómo se determina? Determinación del dominio de una función. Escuchen bien. Para determinar el dominio de una función, usted debe realizar básicamente dos pasos. Paso 1. Paso 1. Despejar la variable y. Despejar la variable y. Paso 2. Ver que la variable x no esté afectada por las siguientes tres restricciones. Ver que la variable x no esté afectada por las siguientes tres restricciones. ¿Cuáles son esas restricciones? Primera restricción, división por 0. Segunda restricción, raíz par de números negativos, imaginarios o no reales. ¿Sí? Y tercera restricción, logaritmo de número nulo o negativo. ¿Perfecto? Ahora bien, ¿qué pasa cuando usted tiene división por 0? En una división por 0, la función f de x se va a mostrar como un cociente. Pongámosle g de x dividido h de x. ¿Ok? Como hay que evitar la división por 0, y siempre le va a aparecer un cociente, entonces para evitar la división por 0 usted debe aplicar una condición. ¿Cuál es la condición para evitar la división por 0? Porque usted tiene un cociente, que el denominador, en este caso es h de x, tiene que ser distinto de 0. ¿Ok? El h de x, que es lo que está en el denominador, tiene que ser diferente de 0. Cuando tenemos la raíz par de números negativos imaginarios o no reales, estamos hablando de que la función f de x es igual, por ejemplo, a la raíz de 2 por n, porque es raíz par, pongámosle de k de x. Pero para que sea, fíjense que acá dice raíz de 2n, donde n es un número natural, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces estoy hablando de una raíz par. ¿Está bien? Si n vale 1, 2 por 1, 2, raíz cuadrada. Si n vale 2, 2 por 2, 4, raíz cuarta.
Aquí dice 2 por n. Si n vale 3, 2 por 3 es 6. Siempre que n tome un valor de un número natural, vamos a hablar de una raíz par. Pero está prohibido, tiene que evitarse la raíz par del número negativo. Si usted hace cálculo, la raíz par de un número negativo no está definido, el número imaginario también, o no real. Por lo tanto, ¿qué se hace? Lo que está dentro de la raíz que se llama argumento, ¿cómo tiene que ser mayor o igual que 0? Entonces, esta es la condición que usted va a aplicar para levantar la restricción, que k de x tiene que ser mayor o igual que 0. Y por último tenemos el logaritmo. Cuando usted tiene el logaritmo, f de x, puede ser que lo tenga así. Logaritmo, vamos a suponer que es base 10, logaritmo de h de x, pongamos. Aquí h de x es el argumento. Entonces, fíjese bien, cuando usted calcula el logaritmo, por ejemplo, el logaritmo de 10 vale 1, el logaritmo de 1 vale 0. Y el logaritmo de 0 no está definido, no es un número real. Entonces, aquí hay que evitar la restricción con una condición. ¿Cuál es la condición? El argumento, en este caso llamamos h de x, tiene que ser mayor que 0. Aquí dice h de x, ¿ok? En el caso del logaritmo, porque insisto de nuevo, el logaritmo de 10 en base de 10 vale 1. El logaritmo de 1 vale 0. Y el logaritmo de 0, si usted agarra la calculadora, ¿sí? Si usted agarra la calculadora, le sale infinito. Pero nosotros no le podemos así, no le vamos a poner no existe. Simplemente para nosotros, a partir de ahora, el logaritmo de 0 va a valer menos infinito. Pero no es un número real. ¿Está claro? Esa es la aclaración que quería hacer con respecto al logaritmo. Entonces, bien, vamos a repetir de nuevo. Para calcular el dominio hay que hacer 2 pasos. Paso 1, despejar la variable y. Paso 2, ver que la variable x no esté afectada por ninguna restricción. Una vez que usted verificó que la variable x no está afectada por ninguna restricción, entonces, por definición, el dominio de toda la función serán todos los números reales. Si es que no está afectada por ninguna restricción. ¿Ok? Y es así como se calcula el dominio. Ahora vamos a hacer el mismo razonamiento para calcular el codominio, porque es muy similar. Vamos a calcular el codominio. Ok. Ahora bien, para calcular el codominio también hay que hacer 2 pasos. Paso 1, ya no despejar la variable y, sino despejar la variable x. Se despeja la variable x. Paso 2, ahora ver que la variable y no esté afectada por ninguna restricción. Entonces aquí donde diga x te voy a poner y. Entonces f de y, ¿ok? Y, todo es y. Porque estamos trabajando con la variable y. Pero las condiciones son básicamente las mismas. Usted tiene que ver que la variable y no esté afectada por la división por 0, no esté afectada por la raíz par de números negativos, imaginarios o no reales, o no esté afectada por el logaritmo de números nulos o negativos. Entonces, una vez que usted hizo este procedimiento y vio que la variable y no está afectada por ninguna de las 3 restricciones, por lo tanto, entonces el codominio de la función serán todos los números reales. En el anterior caso, el dominio de toda la función eran todos los números reales porque despejó y, no estaba afectada x por ninguna restricción, entonces el dominio eran todos los reales. Acá es exactamente lo mismo, despejamos x, vimos que y no está afectada por ninguna restricción, por lo tanto el codominio de la función son todos los números reales. ¿Ok? Ahora vamos a ver gráficamente. Ahora vamos a ver un método gráfico para determinar el dominio. ¿Ok? Vamos a borrar esto de acá. Entonces, aquí le ponemos un método gráfico para determinar el dominio de la función. Vamos a tomar un traguito de café. Escribo. Primero se debe graficar la función y luego
la sombra de la curva se debe proyectar al eje de la X. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo? Primero graficar. Vamos a graficar. Supongamos, esta es mi gráfica. La curva de mi función es la que está con rojo. ¿Sí? No se olvide que este es el eje de la X. Entonces, paso siguiente es proyectar la sombra de la curva al eje de las X. Cuando usted proyecta, te va a dar todo esto, va a estar sombreado. Usted proyecta de acá, lo que yo siempre le digo, le voy a poner un solcito. Carita feliz. Cuando usted le da el solcito, esto le da sombra y le va a estar sombreando todo esto de acá. No se olvide que es un eje, entonces para que esta curva me dé sombra al eje de la Y, yo le tengo que iluminar de acá. Entonces, quedaría sombreado. No se olvide que para que usted le dé sombra en su espalda, le tiene que alumbrar de frente, o viceversa. Entonces, observe usted que si este es un punto lleno, y aquí le ponemos valores, por ejemplo, pongámosle menos A, y aquí pongámosle B, quiere decir que una vez que usted hizo su curva o gráfica, proyectó la sombra de la curva o la gráfica al eje de la X, toda el área sombreada es su dominio. Entonces, el dominio de la función va a ser intervalo cerrado menos A, B. Y es así como usted determina gráficamente el dominio de una función. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el mismo razonamiento, ya no para el dominio, sino para el codominio. Aquí le vamos a poner codominio. ¿Ok? Bien. Ahora escuchen. Para calcular el codominio vamos a hacer el mismo razonamiento. Primero, usted debe realizar su gráfica y proyectar la sombra, pero ya no al eje de la X, sino al eje de la Y. ¿Sí? Entonces, no se olvide que el eje de la Y es este eje vertical, que viene de menos infinito a más infinito. Por lo tanto, no puede proyectar la sombra como hicimos al eje de la X. Usted debe proyectar la sombra así en paralelo. Por dar un ejemplo, si yo le pongo mi solcito acá para que me dé sombra a esta gráfica, observe que todo esto me va a dar la sombra al eje de las Y. Hasta acá. Y nada más porque aquí hay un eje. ¿Sí? Entonces yo le doy la sombra, la curva se va a proyectar al eje de la Y. Ahora, para que me dé sombra aquí al eje de la Y, tengo que proyectar otro solcito de acá. Entonces observe usted que toda esta área sombreada, ¿sí?, va a corresponder al codominio. Pongámosle letra, pongámosle acá menos D y pongámosle E acá. No interesa, ¿sí? Quiere decir que toda el área sombreada de menos D hasta E es el codominio. Entonces el codominio de la función es intervalo cerrado menos D, E. Entonces esa es la forma de cómo usted va a trabajar para determinar el dominio del codominio. Y la idea es que usted tiene que cuadrar el cálculo analítico con lo gráfico. Una vez que usted hizo eso, recién podemos verificar, ¿sí? Y usted puede afirmar con total exactitud de que está bien. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a estudiar clase de funciones. Ya cuando entremos a los ejercicios, usted lo va a ver completo. Clases de funciones. Clases de funciones. ¿Sí? Tenemos una gran variedad de funciones. Escribo, la más importante que voy a dar. Tenemos las funciones polinómicas, tenemos las funciones especiales, de último dejamos esas funciones exponenciales, algebraicas, logarítmicas, trigonométricas, y qué sé yo, hiperbólicas, y tan después las que le llaman especial. Pero nosotros, ¿cuáles vamos a estudiar? Nosotros vamos a estudiar las polinómicas, vamos a estudiar las algebraicas, vamos a estudiar las exponenciales, vamos a estudiar las logarítmicas, ¿sí? Que son las más comunes, ¿sí?
son las más comunes. Entonces vamos a empezar a estudiar funciones polinómicas. Polinómicas, algebraicas, exponenciales y logarítmicas son las que vamos a estudiar nosotros, ¿ok? Después las hiperbólicas, las sinusoidales, qué sé yo, esa no la vamos a estudiar. Bien, vamos a las funciones polinómicas. Las funciones polinómicas, que las vamos a llamar, no se olvide, siempre vamos a usar la regla de correspondencia y igual a f de x. Entonces, decir y es lo mismo que decir f de x. Usted sabe que un polinomio de grado n en la variable x se lo escribe así. A sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2. X al cuadrado más a sub 3. X al cubo y así sucesivamente. Más a sub n x a la n. Esto que tenemos acá es un polinomio de grado n en x. Que si yo quiero lo puedo llamar y, o si yo quiero lo puedo llamar f de x. ¿Ok? Las a sub 0, a sub 1, a sub 2, hasta a sub n, son constantes, son coeficientes que acompañan a las variables. Las x son las variables o incógnitas. ¿Sí? Y el exponente de las x, en este caso, el mayor exponente n, ese es el grado del polinomio. ¿Ok? Por lo tanto, si yo estudio hasta acá, es un polinomio de grado 0. Si yo estudio hasta acá, es un polinomio de grado 1, que se llama ecuación lineal. Si yo estudio hasta el x cuadrado, es de grado 2. Son en ecuaciones cuadráticas. Si estudio hasta acá, es el grado 3. Ecuaciones cúbicas y así sucesivamente. ¿Está bien? Muy bien. A ver, supongamos que yo quiera estudiar estas funciones. Si usted observa, insisto de nuevo, decir f de x es lo mismo que decir y. Por lo tanto, yo estoy en condiciones de definir el dominio. Porque para calcular el dominio, dos pasos. Despejar y, ya está despejada la variable y. Segundo paso, ver que la variable x no se encuentra afectada por ninguna de las tres restricciones. ¿Usted ve alguna división por cero acá? No hay. Primera restricción, pasada con eso. Segunda restricción, raíces pares de número negativo. ¿Ve alguna raíz par? No hay ninguna. Paso 3, o restricción número 3, logaritmo. ¿Ve algún logaritmo? No hay. Entonces fíjense bien usted que la variable y despejada, la variable x no está afectada por alguna restricción. Por lo tanto, por definición, el dominio de las funciones polinómicas, cualquiera sea su grado, serán todos los números reales. En términos de intervalo es menos infinito abierto hasta más infinito abierto. Es decir, todos los números reales. Ok, ahora vamos a estudiar el polinomio a sub 0. No se olvide que a sub 0 es el polinomio de grado 0. Entonces, esto es lo mismo que decir f de x o es lo mismo que decir y. Si yo le doy a usted los siguientes ejemplos, estoy hablando de funciones de grado 0. Por ejemplo, yo le digo y igual a 100. Y igual al logaritmo de 10. Y igual a e a la 1. F de x igual a 7. F de x igual a menos 5. Todos, escúchenme bien, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5. O le pongo 6, f de x igual a pi. Todos estos son números, logaritmo de 10, lo mismo que decir 1, es un número, pi es otro número, 7 es un número, menos 5 es un número. No están acompañados con la variable x, por lo tanto, estos son polinomios de grado 0. ¿Sí? Supongamos que yo le digo, a ver, agarremos el número 4, vamos a trabajar el número 4. El número 4 usted tiene que f de x o y, que es lo mismo, es igual a 7. Entonces vamos a calcular el dominio. Inciso A, dominio de la función. No se olvide que es un polinomio, y cualquiera sea el grado del polinomio,
por definición, el dominio de todos los números reales. Inciso B, vamos a calcular el codominio de la función. ¿Ok? Ahora bien, el codominio de la función, vamos a ver y vamos a llegar a la conclusión de que es el mismo número. Pero para eso yo necesito graficar. Y una de las formas de graficar, hasta que usted lo entienda, vamos a tabular. Para tabular hay que asignar valores a X para obtener valores de Y. No se olvide que esta es una función cuyo dominio es todos los reales. El valor del dominio es lo que le va a servir a usted para graficar. Si el dominio me dice los reales mayores que 10, usted tiene que asignar valores mayores que 10. Si el dominio me dice los reales menores que 5, tiene que asignar menores que 5. Pero si me dice todos los reales, usted puede asignar cualquier número real. Si yo quiero, puedo asignar menos 800. Puedo asignar menos 5, puedo asignar 0, puedo asignar 20, puedo asignar 30. ¿Sí? Y observe usted que cualquier valor que usted asigne a X, ¿cuánto vale Y? Y vale 7. 7, 7, 7, 7. Entonces, cuando usted grafica, esa va a ser su gráfica. Y igual a 7. Entonces, este puntito de acá es el número 7. Este de acá es menos infinito más infinito. Bien, ahora vamos a cuadrar gráficamente con el cálculo analítico. Mire, para calcular el dominio, usted debe proyectar la sombra de la gráfica al eje de las X. No tiene sentido que yo proyecte acá, que le ponga un solcito de acá. ¿Sí? Ahí, para que alumbre esto. Porque aquí no hay gráfica, no hay nada, no me va a dar sombra de nada. Entonces yo tengo que darle sombrita acá arriba. Entonces esta gráfica, la sombra me va a proyectar todo esto. Observe. ¿De dónde a dónde me va a proyectar la sombra de la gráfica? Del menos infinito al más infinito. Es decir, todos los números reales. Así lo cuadra. ¿Ok? Todos los números reales. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer para cuadrar el codominio? Para cuadrar el codominio, ¿qué dice la teoría? Que debe, una vez que utiliza la gráfica, la sombra de la gráfica debe proyectar al eje de las Y. Pero resulta que ahora el eje de las Y es el eje vertical. Antes el estudio lo hacíamos sobre X, el eje horizontal. Pero ahora lo vamos a hacer sobre el eje Y. Para que usted lo vea mejor, su gráfica, voy a borrar el eje de las X. Y ahí le voy a poder mostrar la gráfica. Entonces, fíjese, esta es su gráfica. Observe usted que ahí está su gráfica, ¿no? Entonces, cuando usted proyecta, para proyectar sombra al eje de la Y, usted le tiene que poner su solcito paralelo a su eje. Entonces, al eje de la Y. Entonces, cuando yo le pongo mi solcito acá, la curva me da sombra acá en este número. ¿Y qué número es ese? 7. Y es así como usted cuadra. Resumiendo, cualquiera sea la función lineal, la función de grado 0, que es una función constante, así se lo llama, siempre el dominio va a ser todos los reales porque es un polinomio. Y el codominio va a ser su mismo número. ¿Ok? Por definición. Ahora vamos a estudiar ya no funciones constantes, el polinomio de grado 0. Ahora vamos a estudiar esto. A sub 0 más A sub 1 por X, ese pedacito. Entonces, esto de acá es Y, o es lo mismo que decir f de X o el polinomio. Entonces, ¿qué grado es ese? Grado 1. Entonces, estaríamos hablando de un polinomio de grado 1, conocido con el nombre también de ecuación lineal. ¿Sí? O ecuación de una recta. ¿De qué ejercicio estamos hablando? Por ejemplo, yo tengo Y igual a 1 más 2 por X. Aquí se lo muestro bien. ¿Cuánto vale a sub 0? 1. ¿Cuánto vale a sub 1? 2. La variable. Entonces, esta es una ecuación lineal. Si yo le digo Y igual a X, esto también es una ecuación lineal. Si yo le digo Y igual a X sobre 2, sigue siendo ecuación lineal. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que decir un medio por X. Entonces la que acompaña a X, la A sub 1, es un medio, es lineal. ¿Estamos de acuerdo? Y así sucesivamente. Un ejercicio más. Y igual a menos 10 más 5 por X. También es ecuación lineal. ¿Cuánto vale A sub 0? Su constante, menos 10. A sub 1, la que acompaña a X, vale 5. Entonces, todas estas son ecuaciones lineales. ¿Estamos de acuerdo? Bien. A ver, vamos a agarrar una. Vamos a agarrar la primera. O sea, este primer ejercicio que está aquí con rojito, le vamos a calcular todo lo que hay que calcular. Pero si quiere, empecemos de atrás para adelante.
empecemos haciendo el gráfico. Entonces, vamos a empezar de atrás para adelante. Vamos a hacer el gráfico. Para graficar, usted va a tabular. ¿Sí? Entonces, vamos a tabular. Aquí ponemos X, ponemos Y. No se olvide que esto de acá es un polinomio de grado 1. Dominio de todos los reales. Usted puede asignar cualquier valor. Vamos a poner 3 valores para no complicar. Pongámosle menos 10, menos 5, 0 y uno más. Y 10, pongámosle. ¿Sí? Cuando X vale menos 10, 2 por menos 10 es menos 20. Más 1 sería menos 19. Cuando X vale 5, 2 por 5, 10 negativo. Más 1 es menos 9. ¿Ok? Cuando X vale 0, Y vale 1, 2 por 0, 0, 1. Cuando X vale 10, 2 por 10, 20 más 1, 21. Y así sucesivamente. Ahora grafiqué. Vamos a graficar un aproximado, digamos, ¿no? Usted tiene ahí. Veamos, vamos con estos valores. Aquí la pendiente es positiva. Cuando X vale 0, Y vale 1. Pongámosle por acá. Así es, ¿no? X vale 0, Y vale 1. Cuando X vale 10, pongámosle 5, pongámosle acá, 5, 10. Aquí pongámosle 5 y aquí pongámosle 10. Cuando X vale 10, Y vale 21. Pongámosle por acá. Ya, para ojo de buen cubero, vámonos, ¿sí? Acá. Ese es su gráfico. Mire, ahí veámoslo. Cuando X vale menos 10, Y vale menos 19. Cuando X vale menos 5, Y vale menos 9. ¿Sí? Cuando X vale 0, Y vale 1. Cuando X vale 10, Y vale 21. ¿Okay? Ahí está perfecto. Entonces observe usted que toda su gráfica es lo que está aquí con rojito. ¿Okay? Vamos a ver cómo andamos el pulso. Perfecto. Ok. Ya está graficado su curvita. Está de acá. Estos puntos son la tabulación. No se olvide que cada par ordenado es un punto del plano y la unión de los puntos del plano me da la curva gráfica. Bien, ahora vamos a hacer de cuenta que no hemos hecho nada y vamos al cálculo analítico que tiene que cuadrar con su gráfica. Bien, empecemos. Vamos a calcular el dominio. El dominio hay que despejar la variable y, ya está despejada. Ver que la variable x está afectada, no esté afectada, no hay división por cero, no hay raíz par, no hay logaritmo, por tanto el dominio son todos los números reales. Inciso B, vamos al codominio. Para calcular el codominio hay que despejar la variable x. Entonces, no se olvide, este 1 que está sumando pasa a restar, entonces y menos 1 es igual a 2x, ¿correcto? El 1 que está sumando pasa a restar a y, igual a 2x. No es lo mismo que decir 2x es igual a y menos 1, ¿correcto? Ahora este 2 que está multiplicando lo paso a dividir, entonces x es igual a y menos 1 dividido 2. ¿Estamos de acuerdo? Y eso sigue siendo ecuación lineal. Ahora mire, se lo voy a escribir de otra forma para que usted lo vea bonito. Esto es lo mismo que hacer y sobre 2 menos 1 medio. ¿Sí? Exactamente lo mismo. O si usted quiere poner la constante adelante, es lo mismo que hacer menos 1 medio, que es 0,5, más 1 medio, que es 0,5 de y. ¿Entiende? ¿No? En lugar de poner 1 medio, le pone 0,5. No se olvide que 1 medio es 0,5. Entonces sería menos 1 medio, lo puse adelante, la constante, más y sobre 2, ya le he dicho que y sobre 2 es lo mismo que hacer 1 medio por y, pero 1 medio es 0,5 de y, ¿no? Que fue lo que puse acá. Entonces esto sigue siendo lineal, para que usted no se asuste. Entonces, como puede ver, la variable y,
cuando usted lo desglosa así, no está afectada por alguna restricción, ninguna. No hay división por 0, está dividiendo por 2, no pasa nada. No hay raíz par, no hay logaritmo. En castellano, ¿qué significa? Que el codominio de la función también es todos los números reales. Ahora presta atención. Veamos si es verdad. Vamos a cuadrar el gráfico con lo que hemos hecho ayer. No se olvide que la recta real viene de menos infinito a más infinito, viene de menos infinito a más infinito. ¿Ok? Para calcular el dominio hay que proyectar la sombra desde las X. Entonces, cuando proyectamos con este solcito, todo esto le va a dar sombra con este solcito de acá al eje de las X. Pero con este otro solcito de acá abajo, miren, con este de acá abajo, le va a dar sombra a todo esto. Entonces, observe usted de dónde a dónde está sombreado el eje de las X, de menos infinito a más infinito. Quiere decir que el dominio es todo lo real. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para calcular el codominio hay que proyectar la sombra de la gráfica, pero ya no al eje de las X, sino al eje de las Y. El eje de las Y es el que está paralelo. ¿Está bien? Y por el momento, no se lo voy a borrar, se lo voy a dejar ahí, pero usted tiene que mirar. Para eso yo le tengo que dar un solcito vertical o paralelo al eje de la Y. La gráfica es esta que está correcta. Entonces, miren lo que me va a sombrear. Me va a sombrear esto. Esto. Y con este solcito de acá, con este de por acá, me va a dar sombra esto. ¿No? Entonces, fíjese, todo lo que está con negro que está sombreado. Está sombreado de menos infinito hasta más infinito, el eje de la Y. Es decir, codominio, todos los números reales. Y es así como usted calcula dominios y codominios. Entonces, con todo esto, lo que les he enseñado, ya usted tiene para trabajar bastante en sus prácticas.